Hoy aquí en Crónicas Lunares, siendo el 23 de mayo del año del Señor 2022, como les dijimos la semana pasada, hablaremos de esta obra de Benito Pérez Galdós que se llama Fortunata y Jacinta. Sin más ni más, vamos a escuchar nuestro intro y nos metemos de lleno en la vida del autor. Vale, vamos a nuestro intro y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Benito Pérez Galdós, canario, nació en Las Palmas en 1843 y fue uno de los escritores más interesantes de la España del siglo XIX y de los más arriesgados también, puesto que en su época extrañaba no poco riesgo definirse abiertamente como progresista y anticlerical en un país repleto de sotanas y militares. Por eso es complicado, ¿no? Y eso que Galdós era hijo de militar, nieto de un antiguo secretario de la Inquisición, y había recibido una estricta educación cristiana. Desde niño, Benito fue un muchacho sensible, con aficiones artísticas y con muchísimo gusto por la literatura. Se graduó en artes en Canarias y muy posiblemente se habría quedado a vivir en las islas si su destino no le hubiera cruzado en la forma de seductora prima. Los padres, ante las claras muestras de embobamiento adolescente, deciden atajar los riesgos y lo envían a Madrid en 1862. Con tan solo 19 años, para hacer estudios de Derecho que no concluyó hasta 1869. Sin embargo, esa ciudad le fascinó. Descubrió las tertulias literarias, la política y la efervescencia de la capital y comprendió que querría dedicarse a escribir, olvidó el derecho y comenzó a trabajar como periodista, lo que en su época daba para poco más que morirse de hambre lentamente. En 1868 viajó a París y descubrió a los grandes novelistas franceses como Balzac, por la que sintió una nueva e intensa fascinación. Ya para 1870 publicó su primera novela llamada La Sombra, y en el mismo año la segunda, La Fortunata de Oro. Poco después comenzó su proyecto más ambicioso, Los Episodios Nacionales, un magno panorama de la historia contemporánea española novelada a lo largo de 46 obras. Galdós había encontrado su lugar y su estilo, si lo miramos bien. Sus novelas triunfaban y era cada vez más respetado. Incluso llegó a comprometerse con la política. Fue elegido diputado a Cortes en 1886 por el Partido Liberal y en 1907 por la coalición republicano-socialista. Antes, en 1876, había publicado Doña Perfecta, una obra que levantó ampollas en los sectores más reaccionarios del catolicismo patrio por su carga anticlerical. En 1887 llegó su obra culme, de la cual hablaremos el día de hoy más a fondo, Fortunata y Jacinta. Considerada un extraordinario retrato de la sociedad madrileña de la época y una de las obras más destacadas de la literatura española de todos los tiempos. En 1891 ingresó a la Real Academia Española. Era un escritor consagrado, admirado por amplios sectores y denostado por otros. En los últimos años de su vida, sufrió una progresiva ceguera que se hizo total ya para 1912. Falleció en 1920.
Prueba de su popularidad fue la masiva asistencia a su entierro, cifrada por los diarios de la época en más de 20,000 personas. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes y para meternos de lleno ya en el siguiente bloque con esta obra de Fortunata y Jacinta para hablar sobre el argumento o tener cierto argumento sobre la misma obra y estos personajes que también están muy bien descritos. Pero antes de eso, me gustaría que me dejaran sus mensajes, me gustaría que nos compartieran, que nos dejaran sus recomendaciones de libros también, que hablaran de nosotros con alguien más sobre lo que hacemos aquí en el programa. Y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Izun en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos pueden descargar del mismo modo en las diferentes plataformas con ese mismo nombre, Crónica Lunares de Izun. Y pues nada, vamos a meternos de lleno ya en esto, pero antes hagamos este pequeño corte y regresamos. Fortunata y Jacinta es una historia de adulterios y falsedades ambientadas en Madrid de 1869 a 1876. Un vivo retrato de las relaciones individuales y un tanto colectivas, de las diferencias sociales y de la hipocresía de las clases pudientes. Juanito Santa Cruz es un señorito calavera de la familia acomodada que no tiene más preocupaciones en la vida que hacer lo que le venga en gana. Qué fortuna, ¿no? Un día, en una juerga, conoce a una hermosa muchacha de origen humilde, llamada Fortunata, y hace lo que suele, se encapricha con ella y la usa hasta que se cansa. Pero Fortunata, que es una muchacha ingenua, se queda perdidamente enamorada del galán. Juanito sigue con su vida y cuando le toca, se casa con una muchacha de su mismo nivel social, su prima Jacinta, en un matrimonio concertado entre ambas familias, como era costumbre. Ambos comienzan su vida en común. Jacinta es una muchacha buena y comprensiva que conoce y soporta con cristiana resignación las continuas infidelidades de su marido, pues era lo más habitual para la vida de ese entonces. Juanito, juerguista y embustero, incluso llega a jactarse en su noche de boda de sus aventuras con muchachas humildes como Fortunata. Pasa el tiempo y Jacinta no queda embarazada, algo que comienza a obsesionar a toda la familia. Un día, una pobre que frecuenta la casa por invitación de Juanito, que disfruta riéndose del pobre diablo, le cuenta a Jacinta que su marido tiene un hijo de Fortunata. Jacinta, tras el primer estallido de rabia, se ilusiona con la idea de criar a un hijo de su marido y decide comprar al niño para criarlo. Así, textual. Pero su marido acaba confesándole que todo es falso. En efecto, tuvo un hijo con Fortunata, pero ya había muerto. La vida de Fortunata no había sido nada fácil. Poco afortunada con los hombres, sus relaciones oscilaban entre los que le pegaban y los que la abandonaban, y cuando Jacinto vuelve a aparecer en su vida, está a punto de casarse con Maximiliano Rubín, un estudiante de farmacia al que no quiere, pero por el que es adorada. Pero cuando vuelve a ver a Juanito, se derrumba su voluntad. Pronto ambos vuelven a esas andadas. Fortunata abandona a su recién marido y se va a vivir a un piso como mantenida, como amante. Su Juanito no ha cambiado. Cuando se cansa de ella, a Fortunata no le queda otra alternativa que pasar de hombre en hombre para sobrevivir. Entonces reaparece Maximiliano Rubín, que todavía era su marido.
pues no existía el divorcio en ese entonces, y seguía enamorado de ella. Tras mucho buscarla, consigue localizarla y le dice que Juanito tiene otra querida, una tal Aurora. Fortunata decide tener un hijo de Juanito, hecho que la legitima como verdadera esposa, pero muere desangrada tras el parto. Antes de morir, firma una nota por la que deja a su hijo al cuidado de Jacinta, con quien se ha sentido cada vez más identificada cuando ambas esposas han sufrido la infidelidad de Juanito con Aurora. Básicamente es la historia que se presenta aquí, pero la forma como se describe, la forma como se mencionan ese tipo de emociones y esa hipocresía que se presenta en una sociedad con tantos matices de conservadurismo, eso es lo que hacen que esta novela sea una de las obras cumbres de la literatura española. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación para hablarles a ustedes a continuación de las claves de lectura. ¿Les parece? Vamos a hacer nuestra pequeña pausa, porque ya es nuestra segunda pausa esto, pero va a ser esta pequeñita también, como la anterior, porque aquí hacemos pausas realmente muy pequeñitas, nada más para tomar un poquito de agua, para organizar mis ideas nuevamente y regresamos. Vamos y regresamos. Fortunata y Jacinta es una obra compleja, intensa y polifacética, por decirlo de algún modo. Describe un mundo encerrado en sí mismo, el de la sociedad madrileña del último tercio del siglo XIX, y lo describe sin misericordia. Es una sociedad hipócrita, cegada por la religión, que enmascara sus sentimientos y valora las apariencias, las conveniencias por encima de la más elemental humildad. Fortunata es el símbolo de la mujer luchadora tachada de indecente por empeñarse en vivir según le dicta su corazón. Frente a ella, Jacinta es la mujer decente, la buena esposa que soporta todo lo soportable porque así lo manda la moral y la costumbre. Curiosamente, ambas mujeres, que se odian en un principio, terminan aproximándose, entendiéndose de alguna manera, quizás comprendiendo que las dos aman a alguien que no merece sus desvelos, como se dice. Pero Fortunata y Jacinta, dos historias de casadas, que es el nombre completo, es una novela que va más allá. También es un retrato de dos mundos. Por una parte, el de las preocupaciones cotidianas de las clases medias, con sus tertulias, sus obsesiones por hacerse un lugar en la consideración de sus iguales, y el corsé de la religión y de la moral impenetrantes, y por otra parte, el de las gentes humildes, sus esfuerzos por salir adelante y sus tantas necesidades. Estamos sin duda ante la gran novela española del siglo XIX, junto a La Regenta de Clarín, y es una obra realista y lúcida, escrita con un estilo directo, alejado del romanticismo que había dominado hasta entonces la literatura, y todo en ella está pensado para retratar una sociedad, aunque, siendo honestos, sin juzgarla. Galdós se limita a contar, no interpreta ni emite sentencia, de forma que son ustedes los lunares los que han de sacar sus propias conclusiones. Galdós fue entre 1905 y 1920 uno de los eternos candidatos españoles del Premio Nobel, en competencia con el